Muy buenas, bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a seguir, vamos a continuar, sobre todo aprendiendo qué significa el patrimonio, la tradición en nuestra ciudad y especialmente cómo podemos divulgarla, que sin lugar a dudas es la clave para que sigamos conociéndola. En el programa de hoy vamos a ver muestras evidentes de personas que están preocupadas y ocupadas en divulgar el tema malacitano. Así que poquito a poco lo iremos viendo a lo largo de la hora de Patrimonio y Tradiciones de la jornada de hoy. En primer lugar vamos a realizar una conexión telefónica, nos vamos a ir con los mayores del barrio de la Victoria porque han hecho ellos una serie de manualidades y como siempre tienen a bien abrir su sede para que todos ustedes vayan y lo visiten. Así que si les parece empezamos a hablar con Fernando Castillo. Fernando, muy buena. Buenas tardes. Muy buena, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estoy reunido con muchas de las señoras que han participado en la exposición esta. Sí. Y nada, aquí esperando que tú me llamaras para contestar a tus preguntas. Muy bien, digo, a contestar preguntas mías, yo creo que una o dos, porque Fernando habla con una nada más un ratito. Venga, dime. Vamos a ver, mira, estamos viendo a las mujeres precisamente en el taller de manualidades. Sí, Algo que yo no sé, pero vamos, ustedes son una cooperativa en acción, ¿eh? Es tremenda la cantidad de señoras que hay ahí. Sí, mira, aquí hay, bueno, como veintitantas señoras que hacen diversas manualidades. Hay quien pinta en tela o mantelería, bordan, cortan vestidos, bueno, es que son unas manitas, le tocan todos los palos de las manualidades. Y bueno, te puedo anunciar pues personas que participan aquí: Pepa Marín, Carmen Marín, Rafi Cebrián, Francisco Delgado, Enrique Perea, Encarna Álvarez de Toledo, Esperanza Álvarez de Toledo, Dolores González Ruano, María Jesús Castellano, Dolores Sánchez, Loli Muñoz, Soledad Ramos. Bueno, hay un sinfín. Claro, mira, Un oye, sinfín de mujeres y hombres que participan amorosamente, válgame la expresión, amorosamente haciendo cosas de manualidades. Fernando, hacéis cristal pintado, que esto era una cosa votiva del siglo XIX, que últimamente, pues no vamos a decir que se ha perdido, pero se hace muy poco y sin embargo ustedes, con el paso de los años, tenéis una colección amplia. Sí, bueno, mira, esto ha sido un rescate, entre comillas. Ajá. Esto de las comillas se llevará mucho decirlo. Que Paco Delgado Sánchez visitó el Museo de Artes Populares de Málaga, que es únicamente donde se conservan esos cristales, y hay una cantidad de votos ahí a los santos que hacían milagros, y las mujeres en el campo lo hacían, después lo ofrecían a las capillas, etcétera, etcétera. Y entonces este Paco, que es incombustible, pues trabaja el cristal, aquí verdadera belleza, verdaderas maravillas hechas en cristal. Bueno, y esto lo ha hecho él con muchísimo cariño. Y las mujeres ya también se están animando a hacerlo. En cristal hacéis muchísimas cosas y especialmente la exposición, que está abierta. ¿Hasta cuándo la exposición? Bueno, mira, después del éxito que tenemos, porque íbamos a tener una semana y la hemos prorrogado 2 semanas. O sea, estaremos hasta el día 3 de noviembre estaremos exponiéndolo, porque viene muchísima gente del barrio. Ajá. Porque como además tenemos una página web de estas, entonces ahí se reflejan todas las cosas, y la gente la ha consultado y han venido gente que han traído a otra, gente jóvenes, y eso está muy bien, porque el barrio, que sepa lo que se hace aquí, esto es un barrio muy de artistas. Desde luego. Mira, estamos viendo las conchas, también las botellas de cristal con motivos taurinos. Sí, eso tiene un meritazo. Mira, siguiendo con Paco Delgado, porque me la has citado tú ahora con lo de las botellas, estas botellas las ha pintado, estos son botellas de reciclaje, que el señor del bar se las da y otro que las trae de otro sitio, se las traen a él mismo. Bueno, pues esto está sacado todo de un catálogo que será la futuro Museo de Arte Taurino en la Plaza de Toros de Málaga, y nos lo regalaron en la Diputación, y entonces pues este hombre lo está pintando todo en botella. Además lo está pintando, pues una maravilla, porque yo no sé cómo este hombre tiene tanta paciencia. Y después, con respecto a los sombreros, que son los tapones, esos tapones están hechos a mano por Enrique Perea,
otro artista que tenemos aquí, y él está haciendo todo, el tapón se corresponde con lo que está pintado en la botella. Y hay sombreros pues del siglo XIX, siglo XX, las monteras del siglo XIX y el tipo de monteras actuales, que es de otra forma. Pero bueno, vemos, hay un Fernando, vemos en la exposición, vemos de todo, porque tenéis hasta trajes de malagueña, sí, tenéis también la Cruz de Mayo, que es de concha, también la habéis expuesto. Sí, eso fue el primer premio que nos llevamos el año pasado, en la Semana del Mayor, y como son trabajos, porque esto ha sido una recopilación de los 5 primeros años que llevamos aquí en la nueva sede, y entonces nos ha parecido bien pues ofrecérselo al resto de nuestros vecinos del barrio de la Victoria, que vean las cosas que aquí se hacen. Bueno. Y pues ha sido una recopilación de cosas. Y esto de los trajes la ha hecho Pepa Marín, los zapatos están diseñados por Carmen Marín, la hermana, después está Rafi Cebrián, que ha hecho pulseras y muchas cosas de aderezo, de abalorios, muy bonitos, muy bonitos. Aquí hay gente que trabaja muy bien. Pues Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Desde luego que se pasen por allí. Recordamos la calle Julio Matías. Julio Matías número 10. Aquí le esperamos de 9 a 1 y de 5 a 8 de la tarde hasta el día 3. Que vengan por aquí la gente del barrio, que somos vecinos y que esto está hecho para ellos, para que nos conozcan mejor. Bueno, pues calle Matías, Julio Matías, esquina con calle Chávez, para los que sean más de la zona, la misma calle del ambulatorio, ¿verdad? Pero en la otra punta, ahí donde están, a donde tienen ellos la sede. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Oye, mira. Dime. Bueno, es que quería hacer público de que tenéis un programazo. Me encanta tu programa, porque estás reconquistando otra vez a Málaga. Estás convertido en los Reyes Católicos, hijo. No, pues no veas. Todas las costumbres y las cosas. Los Reyes Católicos están ahora en la primera. No te preocupes, que está teniendo mucho éxito la serie. Que, Antonio, que tú estás haciendo muchas cosas por Málaga, hijo. Y ustedes también. Que tenéis un programa muy bueno. Venga, gracias Fernando y a toda la asociación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pues indudablemente ellos están consiguiendo que esa labor tradicional no se pierda. Fíjense el matiz de los cristales pintados. Eso, ¿se acuerdan ustedes? Y decía bien, fueron al Museo de Artes Populares, allí en el Paseo Santa Isabel, vieron aquello. Oye, esto lo he visto yo en mi casa, pero no he visto a nadie que lo hiciera. Recuerdo también unos cristales que hace ya una década hicimos un reportaje con Puyana, precisamente en la zona de Fuentolleta, que allí lo hacían los cristales pintados al ácido, una técnica muy particular, también muy peligrosa, pero que él, con la suficiente medida de seguridad, dominaba porque llevaba pues varias décadas haciéndolo también. Es algo importante, y son tradiciones, y son trabajos, son artesanías, que si no se practican se pierden, y ellos desde luego han conseguido mantenerla en el siglo XXI, y ahí lo ven. Acérquense por allí porque desde luego merece la pena. Y a lo largo de nuestra historia hay cantidad de referencias que llaman mucho la atención. ¿Para qué le vamos a engañar? Y hay personas que bien buscan o tienen un imán, de todo hay un poquito, para encontrar esa referencia. Referencias curiosas, algunas de ellas rocambolescas, otras un tanto espeluznantes. De todo esto le vamos a hablar un poco con los invitados que tenemos a continuación, que son Salvador Valverde y José Manuel Frías. Muy buena, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas, bien. Muchas gracias. Bueno, desde luego, aquellos que tengan el corazón un poquito pequeñito, que no se asusten, pero ellos le van a contar algunas cosas que llaman un poquito la atención. Hay crímenes en la ciudad que desde luego, porque ustedes la habéis encontrado, y tienen, ya le iremos hablando, ellos están organizando incluso rutas, tienen en mente un libro, de todo eso hablaremos un poco. Pero, Salvador, ¿cómo empiezas a acercarte a este mundo de los crímenes y del misterio? Pues gracias, entre otros motivos, al Avisador Malagueño, revista en la cual colaboras. Sí. Y precisamente buscando en archivo histórico casos de leyendas, porque mi sección en el Avisador Malagueño son las leyendas malagueñas, tanto en la capital como en la provincia, pues buscando en archivo histórico, pues empezó los casos de crímenes a acudir a mí en vez de yo acudir a los casos de crímenes. ¿Cómo que los casos de crímenes acudían a ti? Vamos a explicar esto. Pues buscando en archivos, entre legajos, manuscritos, impresos, pues empecé a encontrar una serie de
de manuscritos, de casos como he comentado, que me llamaban la atención y lo archivaba. Tú ibas buscando otra cosa, sí, y de buena primera te aparecía aquello. Efectivamente. Por ejemplo, el primer caso que di, que nunca se me olvidará, era en el archivo Narciso Díaz de Escobar, en el Museo de Arte y Costumbres Populares, y estaba buscando sobre la leyenda de la Peña de los Enamorados en Antequera. Y di con un impreso del siglo XIX, mediados del siglo XIX, si no recuerdo más, que se titulaba El jorobado Don Simón. El jorobado Don Simón. Me llamó la atención el título, claro, lo leí, porque con ese título yo pensé que era algo del vino, pero no era nada del vino, y leí, y era un caso bastante llamativo en Antequera sobre un asesinato que cometió un jorobado llamado Don Simón Ruiz de Alcázar era su nombre, y la verdad es que un caso muy llamativo. Y en el libro que se va a publicar el año que viene, el primer capítulo del libro, claro. Un poco en honor al primer caso que di. Bueno, yo no di con ese caso, el caso dio a mí. Bien. Después empecé, igualmente, sin buscar casos de crímenes, los casos acudieron a mí. José Manuel, tú que eres un veterano en estas lides, ustedes lo conocen sobradamente, es también colaborador de programas a nivel nacional, e incluso yo diría internacional, porque parte de su vida también la ha recorrido en distintos continentes. El misterio como tal, ¿esto que en Málaga está explotado, poco explotado? ¿En qué situación estamos? Bueno, hasta ahora muy poco explotado. Yo no hablaría de la palabra explotar, que suena como muy comercial, ¿no? Yo creo que lo importante es dar a conocer esa parte desconocida de Málaga. ¿Está divulgado? ¿No? Exactamente, divulgado. Creo que sería compartir con la gente historias que son curiosas, que casi nadie conoce y que en otros lugares del mundo parece que funciona muy bien. O sea, tú vas a Londres y allí, por ejemplo, se habla de la ruta de Jack el Destripador, sí, de la ruta de Sherlock Holmes, que encima era un personaje ficticio y tiene su ruta, ¿no? O la ruta de los castillos encantados en cualquier lugar del mundo, de sitios relacionados con fantasmas. Y parece que aquí en España, y concretamente en Málaga, siempre la gente ha pensado que lo interesante, lo bueno está fuera de nuestras fronteras, y no es así. Hay muchísima información, hay un rico patrimonio también en cuanto a historias de misterio, leyendas, tradiciones, crímenes también, y en ese empeño estamos, Salva y yo, desde hace algún tiempo intentando darlo a conocer a través de nuestro trabajo literario y también por medio de rutas, que yo creo que es interesante, que la gente salga a la calle, animarlos a recorrer, en este caso el centro de Málaga, conociendo las historias pues prácticamente a pie de calle. Pero vamos a ir recorriendo algunos de esos puntos y así ustedes se van familiarizando con historias que están ahí. San Juan, por ejemplo. Sí, en San Juan sin duda sucedió un caso bastante insólito, sobre todo por el motivo que el señor, el protagonista de esta historia, Juan Palomo se llama, realizó el crimen que realizó porque no lo invitaron a un bautizo, lo que para muchos sería tema de alegría, para él se lo tomó a la tremenda. Y fue un 5 de mayo de 1878, cuando este hombre va a su casa de la antigua calle Pescadería, que actualmente es la calle Tomás de Heredia. Llegó a su casa y se encontró que no estaba su mujer, y se imaginó que estaba su mujer en la iglesia de San Juan, porque estaban bautizando a su nieto, que a él no lo habían invitado. O sea, que el bautizo era de su nieto. De su nieto, y no lo invitaron a él. Y ahora vamos a ver un poco por qué posiblemente no lo invitaron, por el carácter agrio que tiene este caballero, don Juan Palomo. Llegó a la iglesia, en la iglesia vio al cura, que tenía el niño en brazos en esos momentos, a los familiares, y el detonante que hizo que se le cruzaran los cables, al parecer, era el vestido nuevo que se había comprado su señora. Encima que no la habían invitado, a escondidas se compró un vestido, o sea, sin que él lo supiera, ¿no? Dos pecados de momento. Efectivamente. Y ahora, faca en mano, una faca de estas de grandes dimensiones, que más que navaja parecía un machete estilo Rambo, pues salió corriendo a través de la iglesia y empezó a cuchillar a diestro y siniestro. ¿Dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia, y hay escenas que, vaya, parecen más bien de películas cómicas más que de un drama, porque lo que estaba sucediendo era un drama. Por ejemplo, mientras que Juan Palomo estaba acuchillando a quien podía allí dentro, pues el cura, que tenía el niño en brazos, pues salió corriendo, más rápido que Usain Bolt en la Olimpiada, se puede decir, pero la gente se puede pensar que se llevó el niño en brazos para salvaguardarlo, sí, para esconderse en una casa de fuera del templo, pero no fue así.
Al niño, él pensaría que el niño en su ida le sería un estorbo y lo dejó en el suelo enfrente del altar mayor. Bueno. Eso es la actitud de... Oye, y todo, porque me está contando muchísimos detalles. 1800, muy resumidamente. Pero 1878, para encontrar esos detalles. Pues en prensa porque uno de mis vicios confesables, se puede decir, es leer hemeroteca antigua. Ajá. Me encanta, sobre todo la del siglo XIX, porque aprendes mucho de la Málaga de antes y te encuentras casos muy curiosos. Y di con este caso en la publicación del Avisador Malagueño, si no recuerdo mal, o el Avisador Malagueño o la Unión Mercantil. Del primigenio, ¿no? ¿Qué? Del sí, primigenio efectivamente, el del siglo XIX, o de la Unión Mercantil, creo que tengo de los dos diarios. Y di con este caso y después di con la sentencia también, porque Juan Palomo incluso llegó a matar a su cuñada, Isabel Gaitán Mellado, de 27 años, y murió a los pocos instantes de entrar en la casa de socorro de la calle de Fuentecilla, y la hirió en el pulmón, pero ya ingresó en la casa de socorro ya cadáver. Vale, vale. Bueno, pues nos vamos ahora, por ejemplo, al puente de Tetuán, porque ahí también ocurrieron hechos. Fíjense, esos pilares que están ahí debajo del puente actual son los antiguos, ocurrieron en el antiguo puente, ¿no? Exactamente, en 1902, y además esta es una historia que no parece ni española. Aquí siempre en España hemos sido más de crímenes o de asesinatos, de coger la faca o la escopeta en un momento de calentón, entre comillas, y luego arrepentirte. Y en Estados Unidos, en cambio, por ejemplo, la gente es más de actos casi a modo de película, ¿no? Del chaval que por desgracia se vuelve medio loco, se lleva la pistola o el revólver a la universidad o al instituto y mata a los compañeros, o el señor que desde el balcón de casa empieza a disparar a todo aquel que pasa. Y curiosamente este caso, el de Antonio Calvente, un guardia civil que era malagueño, aunque había estado gran parte de su vida en Jaén, es destinado finalmente aquí a Málaga, retorna a su provincia y realiza un acto, una serie de actos que lo convierten casi en una especie de asesino en serie, pero asesino en serie en solo 30 minutos, ¿no? ¿En 30 minutos? En 30 minutos va sembrando Málaga por distintos lugares, desde el sector de la Rosaleda, donde estaba el cuartel de Natera, hasta el puente de Tetuán, pues sembrando de sangre y de muerte todo ese recorrido, ese tramo, ¿no? Y parece ser que todo fue porque la novia lo dejó ese día, y entre que la novia rompe la relación y que él tiene una discusión con una serie de compañeros en una taberna, porque los compañeros habían pedido vino y él había pedido gaseosa y decían que eso era de señoritas, él regresa al cuartel, roba el fusil Mauser de un compañero y bueno, va recorriendo las calles disparando a todo aquel que se cruzara por delante. Llegó a matar a 7 personas, muchos de ellos eran personas que habían salido a la calle porque escuchaban el ruido, el jaleo, la gente gritando, los disparos, y fallecieron precisamente de esa forma. Y finalmente las autoridades lo encuentran subido al puente de Tetuán, a una especie de muro, y bueno, disparan contra él. El segundo disparo le impacta en la yugular y ya cae cadáver al río, ¿no? O sea, una historia que yo creo que casi nadie conoce en Málaga, pero es que además es una historia casi de película o de novela, ¿no? Claro, además, imagínense los pasillo Natera, ¿verdad? Cuartel Natera en el barrio de la Trinidad, un barrio muy populoso y popular. Y a partir de ahí, arrastrando hasta el barrio del Perchel, pues... Se salvó el más listo, que era un señor que era cojo, del que no se menciona el nombre en las crónicas, iba con las muletas, se encontró al asesino detrás y dice, a mí no me pilla. Y lo que hizo fue soltar las muletas, tirarse al suelo, adoptando la postura de un muerto, y por lo tanto Antonio Calvente pasó por delante diciendo, tú también has caído, ¿no? Y cuando ya se marchó el asesino, el señor coge sus muletas, clac, 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 y se lanza a correr. Más vale el ingenio que una buena velocidad, sí, sí. ¿No? Está bien, está bien. Bueno, pues ahí cruzamos el río. ¿Y qué les parece si llegamos hasta calle Salvago, paralela a la Plaza de la Constitución? Ahí en concreto, ahí hay también un misterio sin resolver, ¿no? Sí, tiene todavía su misterio. Es uno de los casos de crímenes, yo creo que más anecdóticos o curiosos, ¿no? Es la única crónica de la que no existe una fecha concreta y unos nombres, pero sí importantes historiadores como Narciso Díaz de Escobar lo mencionan en sus obras, ¿no? Ocurre a mediados finales del siglo XVIII y bueno, en ese lugar concreto, en la esquina de calle Salvago, pues había una casa señorial, y en esa casa señorial había un mayordomo, un hombre muy mayor en cuanto a edad, pero muy rápido de reflejo,
secos que una noche se despierta escuchando ruidos en la puerta. Él estaba muy cerca de la entrada y se da cuenta de que alguien, un ladrón, está intentando hacer un orificio con una especie de sierra, de pequeña serreta, para meter la mano, descorrer el cerrojo y robar, evidentemente. Bien, el mayordomo coge una especie de cuerda o de alambre y cuando este hombre mete la mano le hace un nudo y lo amarra a la pared, con lo cual el ladrón ni puede escapar ni puede descorrer el cerrojo y se queda ahí quieto. Y mientras se escuchan murmullos fuera, este hombre no iba solo. Por lo tanto, el mayordomo decide no abrir hasta que amanece, hasta que ya empieza a haber guardias urbanos, gente pasando por la calle. Y al abrir se encuentra con un espectáculo dantesco, porque este ladrón estaba sin cabeza, se le habían cortado, se le habían seccionado de manera casi limpia, y bueno, a partir de ahí empieza una investigación y se llega a la conclusión, no se sabe lo que ocurrió, pero se llega a la conclusión de que los compañeros, sabiendo que si lo dejaban vivo iba a dar el chivatazo, y si lo dejaban con cabeza iban a reconocerlo y por lo tanto a relacionarlo con el resto de la banda, decidieron cortarle la cabeza, o sea, cortar por lo sano, en este caso de manera tan violenta y tan brutal, cabeza que dice la tradición que apareció pocos días después en el río de Málaga, ¿no? Que me imagino que sería la de este señor, porque no creo que cortara muchas cabezas esa semana. El río da para mucho, ¿eh? Sí, fíjate. El río siempre ha sido, en esa época, un gran vertedero y ahí lo tiene. Y lo curioso además que demuestra el morbo del ser humano, el morbo de los malagueños en este caso, el orificio durante mucho tiempo se quedó en la puerta y fue motivo de peregrinación. La gente iba porque deseaba tocar ese orificio donde a un ladrón le habían cortado la cabeza, fíjate. La superchería de la época. Nos vamos a otro punto, si les parece, de la ciudad y vamos comprobando como en la esquina, ahí justamente de Comandante Benítez con la Alameda Colón, bueno, pues ahí había anteriormente otro edificio. Sí. Exactamente, el edificio del Diario Sur, que entre la década de los 30 y de los 70 pues estuvo operando en ese lugar concreto. Pero para conocer un poquito el motivo, en este caso hablamos de misterio, tendríamos que irnos a finales del siglo XIX, cuando esa casa era una casa señorial de un personaje llamado Enrique Scholz, un hombre que tenía ascendencia alemana pero era malagueño, un hombre muy atractivo, todas las mujeres iban detrás de él, pero él se va detrás precisamente de la única que le da calabaza. Y parece que tiene tal depresión, la típica depresión de caballo, que hace que este señor no salga de su casa, que sean los familiares y los amigos los que van a llevarle comida, y finalmente sufre lo que antes se conocía como el mal de amores o la muerte por amor, que sé que te puede sonar muy fantasioso, muy de novela rosa, pero los libros de medicina franceses de finales del siglo XIX decían que la granulia pulmonar era el mal de amores, era la muerte por amor. La persona empieza a sufrir problemas circulatorios, problemas respiratorios y se produce el fallo orgánico y la persona muere. Bien. Este hombre muere en ese edificio concreto y parece que su espíritu se queda anclado en él, y cuando mucho tiempo después, década de los 30, creo que año 37, el Diario Sur se instala allí, los trabajadores empiezan a sentir la presencia de un fantasma al que bautizan como Don Adrián, fantasma que cambia los objetos de sitio, hasta el punto de que los trabajadores se dirigen a él diciendo: por favor, Don Adrián, devuelva usted este documento tal, o la grapadora o lo que fuera, y aparecía inmediatamente allí. Fantasma que incluso llegó a bofetear a un trabajador, del que no se menciona el nombre en las crónicas, que se metió con Don Adrián, decía que no existía y que todo aquel que lo había visto era un mentiroso o un loco, y bueno, la bofetada fue pública delante de mucha gente que escucharon el golpe y los 5 dedos marcados en la cara, ¿no? Y bueno, ese fantasma parece que todavía está habitando allí. Se fue al nuevo Diario Sur, pero hicieron allí una especie de misa y retornó a ese edificio. ¿Llegaron a hacer una especie de misa? Sí, eso es lo que cuentan las crónicas. Se hizo y he hablado con personas que en su momento vivieron el asunto muy de cerca, y como ya estaban un poquito cansados de la broma de este curioso fantasma, se hace una misa, porque se lo habían llevado pegado con ellos al nuevo edificio, y retorna. O sea, la gente que hoy día habita en ese número 2 de la Alameda de Colón dice que todavía se siente su presencia, se escuchan ruidos en habitaciones que están cerradas, puertas que se abren y se cierran solas, luces que se encienden de manera casi fantasmal, con lo cual se supone que Don Adrián está todavía viviendo, quizás por apego al lugar donde él estuvo habitando y donde falleció, en ese edificio de la Alameda de Colón. Bueno, pues en la plaza de Arriola también hay resquicios de que allí indudablemente algo maravilloso, prodigioso aconteció, ¿no? Sí, bueno, la plaza de Arriola tiene uno de los misterios que a mí más me gusta, porque a mí me gustan mucho los milagros religiosos, y es que apareció a principios del siglo XVIII un mendigo. Esto lo cuentan también historiadores antiguos, ¿no? Toda esta información la hemos sacado de historiadores como Narciso Díaz de Escobar, Diego Vázquez Otero, Francisco Barbán de Castro, en fin. Y se cuenta que llega un mendigo a Málaga. Este mendigo va a la plaza de Arriola y pide asilo, pide alimento, una cena y pasar una noche en la casa de los señores de
Cabrilla, que estaban donde hoy día está el número 1 de la Plaza de Arriola aproximadamente, una casa señorial también. El señor de Cabrilla le deja evidentemente que cene, le da una habitación y lo cierra con llave porque no se fía de que este personaje salga en mitad de la noche y arrase con media casa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a la mañana siguiente, cuando van a desayunar, ven que este hombre no sale de la habitación y le abren y se dan cuenta de dos cosas muy curiosas. Primero, el ladrón ha desaparecido, el mendigo ha desaparecido cuando las ventanas están cerradas por dentro y la puerta estaba cerrada por fuera, y luego que había aparecido sobre la cama una talla de Jesús de Nazaret con el mismo rostro de aquel mendigo, ¿no? Aquello se consideró un milagro. Esa talla fue procesionada hacia el monasterio de Santo Domingo, donde tuvo su propio retablo, fue procesionada además en Semana Santa durante algún tiempo como nuestro Padre Jesús de Cabrilla. O sea, estamos hablando de una historia completamente real, y hay muchos que piensan que esa figura era un poco la encarnación de Jesús de Nazaret, que viene a comprobar si la gente todavía tiene solidaridad con el necesitado. Pero hay muchos más datos curiosos, existe una historia muy curiosa del Cristo de Cabrilla en una Semana Santa de 1904, cuando iba a su paso por calle Torrijos, que actualmente es calle Carretería, y se escuchó de repente un grito, ahora, se escuchó, ahora, y en ese momento un grupo de personas que estaban esperando al paso, pues empezaron a apedrear al Cristo de Cabrillas. El motivo era porque hubo un auge de sentimiento anticlerical que estaban en contra de las subvenciones que recibían las cofradías para la Semana Santa. En las crónicas que he encontrado narran de que los hombres de trono estuvieron firmes en su puesto, y que estas personas que apedrearon al señor de Cabrilla se fueron, pero fueron detenidas 2 personas. Una de ellas quedó ciega meses después. Pero la historia curiosa es que al otro personaje que detuvieron, que seguía jactándose de lo que hizo, a todos los amigos, a todas las personas que se encontraban, decía que eso, vaya, que estaba muy orgulloso del acto que había hecho. Y al año siguiente, cuando iban a entrar en una taberna, se puso en una pelea callejera y lo acuchillaron y murió. Pero lo curioso de esa historia es que al mismo tiempo que este hombre estaba muriendo debido a la puñalada que le dieron, estaba procesionándose el señor de Cabrilla al año siguiente de cuando él lo apedreó. Hablábamos, José Manuel, de un nazareno, el Cristo Cabrilla que nos llega, es un crucificado. Efectivamente. Estamos hablando de la misma imagen. Sí, que se albergó en el convento de Santo Domingo. Sí, en lo que es la capilla del Cristo del Perdón. Efectivamente, que no ha llegado a día de hoy, que de él dicen que era una talla gótica, y que el que lo contemplaba pues se quedaba muy emocionado, como obligado a orar delante de él por el rictus de agonía que tenía ese Cristo. Pues nosotros nos quedamos sin tiempo, tenemos más temas preparados sobre misterio, pero nos vamos a quedar ahí, porque tiempo no tenemos. Lo que sí os invito es en otra ocasión para que vengáis. ¿El libro para cuándo es? El libro, si todo sale bien, para primavera del año que viene. Bueno, pues antes incluso, cuando tengáis las máculas del libro, las galeradas, por ejemplo, pues podría ser ideal para hacer una prepresentación. Si os parece, ya tenéis a vuestra disposición esta casa para que sigamos divulgando esos temas. No me dirán ustedes que no, algunos de ellos no son sobrecogedores. Por cierto, de Cristo Cabrilla también hay mucha inquietud en la ciudad. Saludamos de aquí a un verdadero fan del Cristo Cabrilla, que es David Teide, que está organizando un grupo para hacer un cortometraje. O sea que fijaros las cosas como se van uniendo, pero eso va también por buen camino. Muchas gracias a los dos por la asistencia, que todo vaya bien. Acuérdense de que ellos también hacen rutas, que esto es algo importante también, aparte del libro. Para hacer la ruta, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, se puede sobre todo a través de una página que es rutasiberiamágica.com. Rutasiberiamágica.com. Exactamente, y de todas formas, si quieren contactar con nosotros directamente, nuestro perfil en Facebook, Salvador Valverde o José Manuel Frías, o directamente en mi correo electrónico, página web, es josemanuelfrias.com, o el email josemanuelfrias@josemanuelfrias.com. Hay miles de maneras de contactar con nosotros. No digan ustedes que es difícil, o sea, que formas hay. El que no lo hace porque no quiere. Muchas gracias. Gracias a los dos, gracias a los dos. Bueno, pues nos vamos directamente a la Plaza de Toros de la Malagueta. Allí no sabemos, muchas cosas han ocurrido, no sabemos si ellos tienen en alguno de los capítulos algo recogido, pero de entrada, el sábado pasado disfrutamos de algo que le anunciamos, ese desayuno de Café Santa Cristina, que indudablemente congregó allí a centenares de personas y disfrutaron mucho, centenares en el momento que estábamos nosotros, miles a lo largo de toda la mañana. Vamos a recordarlo.
un escenario peculiar, como pueden comprobar. Capotes taurinos, también en la Plaza de Toros de la Malagueta, pero en un ambiente de desayuno. Estamos con Paco González, gerente de Café Santa Cristina en Málaga. Paco, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Bien. La verdad, contento porque el día se ha levantado muy bien. Y la climatología nos tenía un poquito preocupados. Vamos. El día 27 de octubre es cuando se realizaba este desayuno, y acuérdense de lo que llovió el 26 y el 25, que de hecho en el albero todavía, por mucho que seque, se nota la humedad. Es algo evidente, es algo meteorológico, pero desde luego el desayuno lo quita todo. Hombre, exactamente, el desayuno lo quita todo, pero antes que nada me gustaría agradecer a todo el personal de la Plaza de Toros, ¿no? Y a todos, y a voluntarios de mi equipo, voluntarios de la agencia de publicidad Contacto, que ayer estuvieron trabajando para que hoy se pudiera tener lugar a este desayuno. Y la verdad que está cumpliéndose nuestras expectativas, porque que hay algo mejor que un sábado por la mañana que tomarse un buen desayuno malagueño, ¿no? Con un buen café, buen aceite de periana, molletes de el mimbre y leche Tacama, ¿no? Que son empresas que colaboran con Café Santa Cristina. Vamos a acercarnos un poquito, nos acercamos y ven ustedes cómo evidentemente esto es algo que ocurre, que es una realidad y que son muchos. Nosotros hemos venido a una hora tempranita y el público irá sumándose a lo largo de la mañana. Pero a esta hora tempranita, de luego, esto apetece, calentito, porque hoy el día se puede decir que ha despertado ya el otoño-invierno. Sí. Mira, y hay otra cosa que ha traído también leche Tacama, que no se había hablado, y ha sido una sorpresa, que ha traído un poquito de queso fresco. Claro, queso fresco como este, que tienen ustedes ahora en pantalla, que desde luego también muy mediterráneo. Muy mediterráneo y muy malagueño, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas es las que, desde luego, la creatividad tiene que lanzar. Y esto es una proyección, si me perdona, no solo de Café Santa Cristina, es una proyección de la ciudad. Y ahí es donde todos tenemos que seguir, en un sitio patrimonial como este, con tradiciones como la del desayuno, y sobre todo pensando en algo, porque aquí la entrada es gratuita. La entrada es gratuita, a todos los asistentes se le da un ticket para el desayuno, ¿no? Totalmente gratuito. Y además del desayuno, como puedes comprobar, Antonio, y como comprobará todo el mundo, podemos disfrutar también del cante y baile de los grupos que pertenecen a las peñas, ¿no? Y a su federación de peñas, que desinteresadamente están colaborando con este evento. Bueno, pues con ello nos vamos a quedar y así disfrutan ustedes también del evento que aquí se vivía. Gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros.
Iniciativa que desde aquí, desde luego, merece nuestra enhorabuena, porque todo lo que signifique sacarnos de ese, vamos a ver, mare magnum que tenemos en la cabeza últimamente con esto de la crisis, bienvenido sea, ¿eh? Así que iniciativas como esta vamos a seguir andando y verán ustedes como al final decimos, y aquello fue duro, y lo resumimos así, y ya está, con aquello fue duro, ¿eh? Sigamos entre todos. Bueno, pues hay que seguir profundizando también en la cuestión de nuestra lengua. Saben ustedes que hemos aprendido, gracias a nuestro lingüista de cabecera, Manuel Rodríguez, que estamos en la vanguardia en cuanto a la forma de hablar en español, por aquello de que el andaluz lo que hace es economizar el lenguaje y a partir de ahí lo proyecta, y después viene detrás el castellano y otras lenguas que también dependen del territorio nacional, ¿verdad? Pero que el andaluz como vanguardia no estaría mal. Ahora, de todo esto también habrá una historia, se preguntarán ustedes, cómo va evolucionando, de dónde proceden ciertas palabras. Yo creo que de eso Manuel también nos puede contar algo, ¿no? Muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, estupendamente. ¿Podemos contar cosas de la historia de la lengua? Claro, sí, muchísimas cosas. ¿Y por dónde podríamos empezar? Pues vamos a empezar por la romanización de la península, como también la televisión la ha puesto de moda con varias series. Sí. Un momento que el Imperio Romano, Roma, conquista lo que es la península ibérica y le da su nombre de Hispania, que es tierra de conejos. Pues bien, los romanos imponen su lengua, que es el latín, y a partir de la romanización, que tarda unos 200 años, pero a principios del siglo I, los historiadores dan la fecha del año 19, cuando se romaniza totalmente, excepto una zona de los vascos, de lo que ya también hablaremos en cuanto a la lengua, y se impone aquí el latín. Pero las lenguas que hablaban los pueblos que aquí había, los iberos, los celtas, se cree que tartesos, por Andalucía, esas lenguas desaparecen. Pero cuando un pueblo conquista a otro pueblo y la lengua que desaparece, no desaparece totalmente, sino hace lo que se llama la acción de sustrato. El sustrato es en algunos hábitos articulatorios y sobre todo en palabras. Y de entonces, de las lenguas que se llaman prerromanas, la que hablaban este pueblo, pues nos han dejado palabras. Es verdad que hubo muchas más palabras antes que han ido desapareciendo, pero todavía quedan palabras importantes como izquierdo o izquierda, arroyo, vega, barranco. Eso serían palabras prerromanas. Prerromanas, o sea que han persistido primero en el latín, después del latín al romance visigodo y después ya al castellano, y del castellano vino Andalucía y ahí en general una palabra. Es curioso también ahí cómo las palabras viven y desaparecen, porque la palabra sobaco es de entonces, y se ha mantenido mucho tiempo, pero ya se está desapareciendo y ahora está siendo sustituida por axila. Claro, y axila es curioso, axila es una palabra, bueno, es lo mismo, pero axila procede de la botánica, porque la axila es el ángulo que forma la planta, el tronco o las ramas, ¿no? Ese ángulo es de la axila, y de ahí pues empezaron a usarla en el siglo XIX y casi, porque yo recuerdo de pequeño, yo axila la aprendí ya más mayorcito, yo decía el sobaco, ¿no? Que es lo que oía de mis mayores. Y bueno, y cuando se dice normalmente, dice aquí huele a sobaquera, si lo ponemos en axila sería un poquito complicado. Claro, no. Por eso, es que, claro, como es una palabra que viene desde los comienzos de la lengua, pues esa palabra como tal, después las derivaciones, los derivados, etcétera, se han hecho de acuerdo con la lengua y claro, es lo que se mantiene. ¿Y esa época del latín, de predominio del latín, hasta cuándo dura? Dura hasta el siglo V. Como todos sabemos, en el siglo V el derrumbe del Imperio Romano. Los historiadores lo sitúan en fecha precisa del 476. Pero bueno, el hecho es que... Sí, pero para la lengua no es igual, no, sino aquí viene, o sea, lo que ocurre, el Imperio Romano, como Hispania es una provincia romana, lo mismo que la Galia, es otra provincia romana, pues entonces después los bárbaros del norte invaden digamos, aíslan el Imperio Romano. En Hispania vienen suevos, vándalos, alanos y sobre todo visigodos. Los visigodos es el mayor pueblo bárbaro que viene y se implanta aquí a finales del siglo V, ¿no? Y lo mismo que en la Galia se implantan los francos y en Italia los ostrogodos o longobardos. Esto es importante porque eso hace que el Imperio Romano, el latín, era
se hablaba igual, con pequeñas diferencias, la lengua de todo el Imperio Romano, claro. Pero aquí se fragmenta la lengua, o sea, el latín se va a fragmentar, de hecho, en esos 3 o 4 siglos, hasta el siglo X aproximadamente, del 5 al 10, va a dar lugar en lo que era todo el Imperio Romano a 10 lenguas, que hoy permanecen 9. Porque una de ellas, el dálmata, que se hablaba en el este de Yugoslavia, ha desaparecido. El último hablante, curioso, murió en 1898. Anda. Pero quedan 9 lenguas de toda la Rumanía. Y, digamos, lo que se habla aquí, y ya esto es importante, porque lo que ocurre fundamentalmente con la invasión de los pueblos bárbaros es que hay un aislamiento, una incomunicación grandísima. Y en cada sitio, pues la lengua evoluciona a su manera. Y aquí, pero es muy importante, en España, por situarnos en la península ibérica, uno es España, no, en la península ibérica son los visigodos los que dominan, pero los visigodos no imponen su lengua, sino que los visigodos lo que hacen es que adoptan la lengua que había, el latín. Pero claro, ya no va a ser latín en el sentido de que difiere de los demás. Yo cuando explicaba estas cosas a mis alumnos, porque ya últimamente no se explica casi nada, pues yo le ponía el símil, suponiendo que los malagueños eran un gran ejército, pero era una cosa fantasiosa, ¿no? Y conquistamos las Islas Británicas. Pero bueno, allí una vez conquistada, pues no imponemos nuestra lengua, porque nosotros somos así, y vamos adoptando el inglés. Y cuando pasen 2 o 3 generaciones, yo le diría, ¿qué inglés hablaremos allí? Se hablará allí, le digo, el inglés de los montes. De los montes. De los montes. Pues aquí pasa igual, es decir, el latín que se habla aquí es el latín visigodo, como pasa en la Galia, pues latín franco, o en Italia el latín ostrogodo, se van fragmentando. Digamos que esas son las madres de las lenguas actuales. Exactamente, pero lo que hacen los visigodos, la acción que hace sobre ese latín, que ya no es latín, ya se llama romance visigodo, te podemos llamar, pero que es importante, es el mismo en toda la península, o también se llama el iberorromance para decir que es toda la península ibérica. Pero ellos, como adoptan la lengua, la acción que hacen sobre la lengua esa es lo que se llama el superestrato. Es decir, las lenguas prerromanas funcionan como sustrato y dejan palabras. Ellos funcionan como superestrato, como cosas curiosas. Ellos dejan fundamentalmente de las palabras nombres de antropónimos, nombres de personas, y una cosa muy curiosa, el sufijo es de apellido. El es el hijo de, como en árabe, hijo de, por eso González, hijo de Gonzalo, Rodríguez, hijo de Rodrigo, Domínguez, hijo de Domingo, así, Pérez, hijo de Pero, y también dejan, igual que las lenguas prerromanas, dejan palabras. Y yo ahí tengo las palabras así que se han mantenido hasta ahora son espía, aspa, pero yo tengo una palabra que me encanta, que es de ello, que es galardón, que ya... Galardón. Una palabra muy sonora, además, todos los sonidos son sonoros. Lo que pasa es que ya galardón casi no se usa, ya si acaso es premio. Y hay un romance, que a mí yo siempre se lo decía a mis alumnos, porque el romance es la poesía típica española, digamos, castellana, ¿no? De los tosílabos, etcétera. Además de los pocos romances líricos que hay, y que termina, digamos, la palabra clave de ese romance es el galardón. Y os digo que sea rapidillo, si te parece. Venga, por favor. Lo repito. Se llama el romance del prisionero. El tema es el prisionero que está prisionero y el pobre no sabe ni cuándo es de día. Entonces, es una descripción de la naturaleza y después se termina con la palabra galardón, el prisionero. Dice que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando canta la calandria le responde el ruiseñor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor. Mas yo, triste cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Y ahí está lo del galardón. Dele Dios mal galardón. Pero fíjate la delicadeza, dele Dios mal galardón, hoy se diría, sí, dele Dios otras cosas, ¿no? Pero ellos es solamente un mal premio, solamente no le desea ni que se muera ni nada de eso. Bueno, pues es interesante, por matizar lo que estábamos escuchando antes. Entonces, en esa época, en toda la península, ¿se hablaba igual? Igual, con las pequeñas variaciones, porque es normal, pero igual, en general se habla igual. Es lo que se llama el iberorromance. Y ahí llega ya la invasión islámica. La invasión, exactamente, árabe. Pero eso es muy importante y todavía durante la invasión árabe, lo primero que hace la invasión islámica, los árabes, es que dividen la península en dos. Sí. El centro y sur peninsular, ocupado por ellos, que es el Al-Ándalus,
Sí. Y ahí los historiadores, pero vamos, los que viven aquí ya son los andalusí, Bueno, sí, aún pero no andaluces. Pero dependiendo de la etapa, porque incluso sí, llegaron sí, al sur claro, de Francia. exactamente, sí. Pero vamos, aquí en la península, exactamente, subieron a Zaragoza, pero en el norte, Cantabria, Asturias, etcétera, es donde se van a formar, es lo que queda liberado, y se van a formar los reinos cristianos. Eso es. Se forman los reinos cristianos. Eso. Y por completar el ciclo, hemos hablado de sustrato de la lengua conquistada, hemos hablado de superestrato, el que adopta la lengua que había, que es el latín, y ahora, como digamos, impone la suya, ni adopta la otra, sino que ambas Viven siguen por por separado. su lado, se llama adstrato, pero siempre influyen una u otra, y de hecho la influencia árabe, claro, fueron 8 siglos, ¿no? Porque normalmente las otras lenguas son 2 generaciones aproximadamente, pues entonces la influencia es muy grande y muy importante, sobre todo palabras, ¿no? Y algún rasgo fonético que se discute, pero que hay una gran influencia del árabe en lo que después va a ser, porque es importante que tengamos en cuenta que hasta ahora mismo, cuando llegan los árabes, 711, que es cuando se... Vamos, Sí, se no, empieza, sí, cuando se viene, empieza- sí, se- porque- se empieza porque a entrar en la provincia. Claro, que en la batalla, península. que la conquista, la batalla del Guadalete famosa con don Rodrigo Dura, los historiadores dicen de 8 días, y la profecía del Tajo, Fray Luis de León, dice que fueron 6 días. Como hoy estamos poéticos. Ay, hombre, y en honor, me parece que me dijiste que era tu suegra la que es de Constantina. Sí, sí, sí. Pues, es que como mi hija estuvo allí de profesora, Constantina, La memoria que tiene Manolo Rodríguez, te lo puedo garantizar. es que Constantina, la primera vez que se nombra en la literatura española es la llamada profecía del Tajo de Fray Luis de León, porque la profecía del Tajo es, digamos, la profecía que el Tajo le hace a don Rodrigo de la invasión de los árabes, porque la cuestión, dice la leyenda, y parece que hay algo de cierto, que don Rodrigo pues enamora a la Cava, que es la hija del conde don Julián, y claro, en vez de casarse con ella y hacerla reina, pues la tiene de concubina. Entonces el padre de la Cava, don Julián, pues en fin, con la rabia que le daba eso, pues llama a Tarik, a los árabes, y vienen. Y además parece que la batalla de Guadalete no dura muy poco. Eso es curioso también. Claro. Hablando de historia, mira, los romanos tardaron 2 siglos en conquistar. En conquistar. Y los árabes nos conquistaron aquí en 6 días. Fueron rápidos. Bueno, como iba lo de Constantina, pues hay un poema grande, son 80 versos. Yo me lo sabía antes, pero no voy a hablar aquí de 80 versos, sino solamente porque nombra a Constantina. Entonces, el Tajo le hace una profecía a don Rodrigo, que está con la hermosa Cava, empieza así la poesía, ¿no? Decía, folgaba el rey Rodrigo con la hermosa Cava en la ribera del Tajo sin testigo, el río sacó fuera y le habló de esta manera, injusto forzador, en fin, en mal punto te goces, y empieza a enumerarle los males que van a venir, ¿no? Ajá. Empieza guerras, asolamientos, tristes, etcétera. Y a continuación dice, ¿a quiénes? Y dice, a los que en Constantina forjan el fértil suelo, a los que baña el Ebro, a los que se ensueña en Lusitania, a todas las geográficamente. geográficamente, y pone Constantina. Fíjate. Es que es curioso. Y después ya viene el famoso Asíndeton, que es que el río exhorta al rey que se deje de tonterías y vaya a salvar, digamos, España o lo que necesite. Entonces le dice, acude, corre, vuela, traspasa el ancho valle, no perdones la espuela, no perdones la espuela, esa se me ha ido. Acude, corre, vuela, traspasa la montaña, no perdones la espuela, no despaja la mano, menea fulminando el hierro insano. Y ya termina el final, que por eso lo de 6 días. Termina diciendo que el furibundo Marte, 5 luces las haces desordena. 5 luces son 5 días, las haces son igual a cada parte. El sexto, ay, triste España, te somete a feroz condena. Y todo eso, fíjense, de la profundidad de lo que hablamos, que es nuestra forma de expresarnos, que no pensamos de dónde puede venir nuestra forma de hablar. Pero a partir de ahí empiezan a surgir las diferencias que hoy en día sí contiene España. Exactamente. A partir y eso es muy importante, digamos, la situación lingüística actual de España depende de la reconquista, o sea, de los árabes. Aparte de la influencia árabe tan grandísima, que ya, si no, comentaremos de las palabras que ha dejado el árabe y de los posibles rasgos fónicos que haya podido dejar a nosotros. Lo que ocurre, como he dicho, como se divide lo que es la península ibérica en 2 partes, en el norte son 5 reinos.
Galicia, o sea, el reino gallego, asturiano-leonés, empieza en Asturias, pero pasa a la capital a León, reino castellano, que es lo que después... Navarra, el reino de Navarra, que desaparece en el siglo XI, y el reino de Aragón. Los vascos no pasaron de señorío, y Cataluña de condado. Es decir, reinos son esos... Nos quedaría en medio Castilla. Eso de Castilla, que empieza, pero esto es importante, hasta el siglo X, todos esos reinos cristianos, los hablantes de allí, los que hablaban esa evolución del romance visigodo, y los habitantes que quedan aquí en poder de los árabes, que se llaman mozárabes, es lo mismo. O sea, eso es muy importante. Hay una unidad lingüística. Hablan casi igual. Es verdad que esos reinos cristianos, están entre ellos, no se llevan bien, están siempre en continuas peleas, etcétera, y varían su manera de hablar. Pero en principio, de los siglos 8 al 10, hablan lo mismo. Es en Castilla, que surge primero como es condado del Reino de León. Burgos. Sí, esa zona, Burgos y más arriba, es un poco en contacto con los vascos, porque curiosamente los primeros hablantes... cabeza de Castilla. Exacto. Los primeros hablantes de castellano son vascos. Y los que más influyen en la manera de ser de castellano, que va a ser castellano hasta que se convierte en el siglo XVI en español, es por influencia vasca. O sea que los vascos, porque lo hablan y al hablar esa lengua son los que varían en relación a las demás. Y ahí nos vamos a quedar. Y ahí nos vamos a quedar porque sí. Había épocas en las que ser muy español era ser muy vizcaíno. Por eso sí, decía, estaba lo de la cédula de vizcaindad. Cualquiera le cuenta esto ahora a alguien. No, pero hay que contarlo. O sea, lo que un ha saludo, sido. Un saludo si nos están viendo a través de internet, porque nos ven en los 5 continentes y estamos seguros que allí también tenemos audiencia. Manolo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a quedar aquí, eso, muy bien. Pero en semanas próximas te esperamos muy bien. Y para continuamos. que continúe, porque de luego hay veces que no es que sea necesario, es que es obligatorio recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Exactamente. Sí, señor. Gracias. Muy bien, a ti. La próxima semana, si les parece, 7:30, lunes, en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.